Deuteronomio 10. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Entonces este capítulo, que sabemos que está recordando momentos importantes de esa historia de 40 años, continúa con lo que había mencionado en el capítulo 9 de la ocasión del becerro de oro, cuando lo hicieron en rebelión contra Dios, mientras Moisés estaba por recibir la ley de Dios, ¿no? Vimos que ya habían quebrantado la ley sin haberla antes formalmente recibido, y lo que estamos viendo es que Dios es tan misericordioso que restauró ese pacto. Al pedirle a Moisés que labrara otras 2 tablas de piedra como las primeras y le volviera a dar su ley, habla de que Dios perdonó y renovó ese pacto. Y también es importante porque dice: y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Pasó esta situación y Dios no bajó el estándar. Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso dice que escribiré las mismas palabras. Entonces la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Dios sigue siendo santo, y no porque no cumplamos el estándar, Él va a cambiar. Él no cambia. Él no cambia. Entonces, estas tablas se guardaron en esa arca del pacto. Recordemos que ese arca representaba la presencia de Dios, y ese propiciatorio con esos querubines. Sabemos que la palabra de Dios enseña que el trono de Dios está rodeado de querubines. Entonces, esa arca con ese propiciatorio que estaba en el lugar santísimo nos habla de la presencia del Rey, del trono de Dios. Y el trono habla de gobierno, y Él gobierna de acuerdo a su palabra. Es importante porque a veces queremos la emoción de sentir su presencia, pero no anhelamos su palabra ni anhelamos su gobierno. Y todo eso va de la mano. Ahí lo puso en el arca. Y vuelve a decir: y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había dado en el monte en medio del fuego. Vamos a seguir, dice: después salieron los hijos, versículo 6, después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio de su hijo Eleazar. Entonces, vemos que Aarón fue alguien importante, fue el primer sumo sacerdote, que también apuntaba a Cristo con toda su vestidura, como ese mediador. Claro que Aarón solamente y sus hijos ofrecían sacrificios, pero Jesucristo no solamente fue ese sumo sacerdote, sino que fue el sacrificio mismo, fue la ofrenda misma. Y el hecho que nos recuerde que muere, nos recuerda que los hombres, por más usados por Dios que sean, son temporales. Todos los hombres pasan. Y eso nos hace poner nuestra mente, nuestro corazón en que hay un plan eterno de Dios. Dios es el que prevalece, Dios es el que está para siempre, Él es eterno. Entonces, la obra de Dios, el plan eterno de Dios trasciende a cualquier hombre, está más encima de cualquier ser humano. Los hombres pasan, pero el propósito de Dios y su obra continúan. La fidelidad de Dios trasciende a cualquier persona.
Dice, de allí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. Entonces aquí vamos a continuar. Bueno, el 7 habla de tierra de arroyos de aguas, ¿no? Eso nos puede enseñar que a veces el camino puede ser árido, pero Dios ahí también nos lleva a momentos de refrigerio, ¿no? Esos arroyos, el agua habla de su palabra, habla de refrigerio, de refrescarse, y Dios siempre nos bendice en medio del desierto. Luego dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Entonces ese es un momento importante, porque es el momento en que Dios en su soberanía aparta, escoge a una tribu, en este caso la tribu de Leví, la aparta para su servicio exclusivo. Entonces, por eso el 9 dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ellos no recibieron por herencia la tierra como las demás tribus. Su herencia era Dios, era el servicio a Dios. Su tarea principal era llevar el arca, ministrar delante de Dios, bendecir su nombre, no hacer los sacrificios, etc. Estaban totalmente dedicados al servicio a Dios, y el servicio a Dios es un privilegio. No todos podían acercarse a ministrar en el tabernáculo. El servicio de los levitas nos recuerda que la adoración debe hacerse conforme al orden de Dios, no de acuerdo a nuestros gustos, nuestros caprichos o nuestras ideas humanas. Lamentablemente muchas veces el servicio de Dios se hace sin sabiduría espiritual, se hace totalmente en lo natural, totalmente humano, ¿no? A lo que pensamos que queda mejor, que se ve mejor, y nos esforzamos, pero todo es a nivel humano, y el servicio de Dios es espiritual. Tiene que haber sabiduría de lo alto, porque cuando no hay sabiduría de lo alto, pues hay muchas situaciones que no edifican. Entonces, este servicio es un privilegio. Además de ministrar a Dios, los levitas también bendecían a su pueblo en el nombre de Dios. Eso lo pueden recordar en la famosa bendición sacerdotal que está en Números capítulo 6, versículo del 23 al 27. Entonces, ¿qué recordatorios para nosotros? Que Dios ha apartado no a algunos, sino a todos los creyentes para su servicio. Así como estos levitas fueron apartados, fueron escogidos, en Cristo todos los creyentes somos un real sacerdocio, de acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 2, 9. Entonces, el servicio a Dios es algo bien especial, es un llamado de honra, no es un llamado a un estatus. Muchos ven el llamamiento como un estatus, como un título. No, es un llamado de honra, pero de honra a Dios. Es un llamado de servicio. El mismo Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida por rescate por muchos. Ese es el llamado. Versículo 10. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que hay una pregunta clave, porque eso no lo podemos hacer a nosotros. Nosotros, creyentes, decimos que hemos creído. ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué quiere? Porque a veces le damos lo que nosotros pensamos o queremos, pero no lo que Él ha pedido. Aquí nos dice, ¿qué pide? Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ¿qué pide Jehová tu Dios? Todo esto, o sea, Dios
nos está diciendo, no quiero una religión externa de parte tuya. No quiero que actúes como vas 1 o 2 veces a la semana y sientes que cumples, porque oras por los alimentos, sientes que cumples. Ritos, rituales, tradiciones externas, sino que temas, que andes no en algunos, sino en todos mis caminos, que lo ames y que cuando lo sirvas de todo tu corazón, con toda tu alma. No que lo sirvas al ahí se va, no que lo sirvas con mediocridad, no que lo sirvas por cumplir o porque ya te comprometiste a un servicio, sino que lo que hagas, no importa si tú estás sirviendo en la limpieza, o yendo a evangelizar, o en el mantenimiento, o transcribiendo escritos, o en las misiones, o predicando, lo que sea que hagas, aún la oración, aún la adoración, la hagas de todo corazón. A veces estamos adorando a Dios o cantando a Dios, que no necesariamente cantar es adorar. Es una forma de adorar, pero hay muchas otras formas de adorar. Y a veces no lo hacemos eso con el corazón, lo hacemos distraídos, estamos pensando en otra cosa. O sea, Dios quiere que le amemos de verdad y que nuestra vida, nuestro servicio sea genuino, con todo el corazón, no a medias, y que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces no se trata de cumplir con rituales, sino se trata de una vida en obediencia a lo que Él dice. Y muchos de los preceptos que hemos visto y de mandamientos son justos, ¿no? Son santos, pero hemos visto todo el libro de Levítico que nos habla que la norma es santidad delante de Dios, porque Él es un Dios santo. Dice, he aquí que de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Entonces vemos que habla de Dios, nos enseña que Dios es el dueño de todo, es el creador de todo, y tenemos que empezar por reconocerlo, ¿no? O sea, tratar a Dios con reverencia, con temor. Lamentablemente muchos han bajado a Dios como si fuera igual a nosotros, ¿no? Que le podemos hablar y cuestionar y no, o sea, nos está diciendo, yo soy el dueño de todo, de todas las cosas, soy soberano. Y eso nos debe de dar temor y nos debe de dar un corazón humilde delante de Dios. Y también nos enseña que Dios en su soberanía escoge, en este caso escogió esa descendencia de entre todos los pueblos. De entre todos los pueblos Dios los escogió. Entonces, fueron escogidos no por ser especiales, sino porque Dios así lo quiso. Dios le plació escogerlos. De la misma forma, Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 nos enseñan que nosotros fuimos escogidos en Cristo por pura gracia. Si Dios te atrajo a Él, si Dios te está llevando a Él, si Dios te escogió para que tuvieras una relación con Él, no es porque tú te lo hayas ganado, sino porque así le plació a Dios por gracia. Gracia es un favor inmerecido cuando te merecías todo lo opuesto. Y luego les dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Recordemos que la circuncisión apuntaba hacia Cristo, hacia la crucifixión, porque la circuncisión física del hombre era un acto de cortar y Jesús fue cortado, hubo derramamiento de sangre, Jesús dio su sangre, fue cortado de entre el pueblo porque fue hecho pecado por nosotros. Entonces, la circuncisión habla de Cristo, era un precedente a Cristo, una señal, era una señal externa que apuntaba a Cristo, de ese pacto de Israel con Dios que apuntaba a Cristo. Eso lo pueden leer en Génesis capítulo 17. Pero aquí Moisés habla de una circuncisión diferente, ¿no? En Génesis 17, cuando se estableció, era una circuncisión para el hombre, para el
el recién nacido de 8 días tenía que ser circuncidado. Pero aquí está hablando de otra circuncisión, porque dice el prepucio de vuestro corazón. Habla de una circuncisión espiritual, que quiere decir que hay que quitar toda contaminación, todo estorbo desde lo más profundo del ser, ¿no? Porque el prepucio se corta de una parte íntima, de la parte más íntima del hombre. Entonces habla que tenemos que circuncidar nuestro corazón, o sea, lo más profundo de nuestro ser, quitar el pecado, quitar la rebeldía, quitar la dureza. Habla de un corazón limpio, de un corazón sensible, de un corazón rendido ante Dios. De tal manera que dice, y no endurezcáis vuestra cerviz. Vimos que la cerviz era la parte del cuello de atrás del ganado que donde se pone el yugo, y cuando endurecían la cerviz era que no querían el yugo, no querían ser dirigidos, no querían someterse. Entonces a veces nos pasa que no nos queremos someter a Dios, no nos queremos someter a Dios. Nos volvemos obstinados, nos volvemos necios, y eso no le agrada a Dios. Por eso dice que es necesario circuncidar, es necesario cortar todo aquello que nos estorba en nuestro caminar con Dios. Entonces dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, o sea, la fe verdadera no es externa, repito, no son ritos, símbolos, cantar ciertos cantos, habla de una transformación del corazón, una transformación interna. Entonces, vamos a ver algunos versículos del Nuevo Testamento, como Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, aquí nos plantea, había muchos que tenían la señal física, muchos judíos que tenían la señal física del pacto que apuntaba a Cristo, pero no en su corazón. Era algo externo, pero su corazón era duro, su corazón había contaminación. Y Dios no quiere, prácticamente este capítulo 10 de Deuteronomio es Dios diciendo, no quiero que tengas una religión, no quiero que sigas una tradición, quiero tu corazón, que me ames de verdad y que circuncides tu corazón, o sea, que quites todo aquello que me desagrada. Vamos a Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, nos está dando a entender que este proceso no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas, sino que es algo que Dios hace en nuestras vidas cuando estamos en Cristo. En Cristo fuiste también circuncidados, pero no a mano, dice, no de la que es hecha a mano, sino al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es una obra que Dios hace cuando estamos en Cristo, pero nos toca a nosotros esforzarnos en esa gracia, esforzarnos en el poder que Él ya nos ha dado para vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Vamos a regresar a Deuteronomio, capítulo 10. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Algo aquí importante es no confundirnos, ¿no? Porque dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores. No significa que haya otros dioses verdaderos, sino que Dios está por encima de cualquier autoridad humana o espiritual. O sea, puede haber personas que se sienten dioses o pueden tener un poder
de cualquier tipo gubernamental, lo que sea, autoridad, dinero, no importa. Dios está sobre todo, ¿sí? No hay otros dioses. Ya hemos visto que la Biblia enseña que detrás de un ídolo hay un espíritu, un demonio. No hay otro Dios, solamente hay un Dios que creó el universo. Y Él está sobre toda autoridad humana o espiritual. Y dice que es grande, poderoso y temible. Habla de su majestad y autoridad suprema. O sea, su autoridad, su majestad y su poder. No hay nadie como Él. No hace excepción de personas, dice, ni toma cohecho. Dios no discrimina por el estatus, porque seas rico, seas pobre, moreno, blanco, mujer, hombre, no. Su justicia es perfecta, muy diferente a los hombres. Los hombres generalmente hacen distinción. Dios no. Dios no hace distinción. Dios no es injusto. Dios es santo, Él es justo. Él es incorruptible, Él es imparcial. Y luego nos habla de que le hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama también al extranjero, dándole pan y vestido. De los grupos más vulnerables que tiene una sociedad, pues son los huérfanos y las viudas. Y vemos aquí que este Dios tan grande, este Dios tan temible, que no hay otro, el creador del universo, todopoderoso, este Dios que demanda santidad, se identifica con los indefensos, se identifica con los vulnerables, y no solamente eso, sino se preocupa por ellos. Y aún ama al extranjero y le provee pan y vestido. Es compasivo. Tiene compasión por aquellos que están fuera de su tierra, lejos de su familia, que están vulnerables. Dios provee cuidado material. Incluso cuando no eran del pueblo escogido de Dios. Entonces, es algo tremendo estos dos versículos, porque por una parte entendemos a un Dios que es grande, que es eterno, que hizo un universo tan enorme que nuestra mente ni siquiera lo alcanza a comprender, cuando entendemos que tardaríamos millones de años en llegar a la estrella más cercana, ¿no? Si vamos a una velocidad de 100 kilómetros por hora, a la más cercana. O sea, es un Dios infinito, es un Dios poderoso. Pero el siguiente versículo, cuando nos habla del huérfano y de la viuda, encontramos que este Dios tan grande no está distante a nosotros, a nuestras necesidades, sino que Él está cercano. Él se ha hecho cercano. Si nosotros a veces cuando vamos en un avión vemos todo tan pequeñito, para el tamaño del universo, pues somos como la nada. Pero ese Dios que creó todo, que es todopoderoso, como dice al principio, Dios de Dios, Señor de señores, grande, poderoso y temible, se hace cercano al necesitado. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y eso es hermoso, porque todos los dioses que ha inventado el hombre, ninguno es tan santo, tan misericordioso y que se acerque de esa manera con los hombres y mujeres más vulnerables y más necesitados. Versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, Dios no nos demanda nada que no nos haya dado ejemplo. De hecho, los mandamientos de Dios emanan de quién es Él, de su carácter, de su naturaleza. En todos los mandamientos vemos justicia, vemos misericordia, vemos lo que es bueno, y eso nos habla de Él, de su corazón, de quién es Él. Y no nos demanda Dios nada del que no nos haya dado ejemplo. Él aquí dice que Él hace justicia al huérfano y al extranjero, y ama al extranjero. Y entonces nos manda a nosotros a hacer lo que Él ya nos enseñó. Nos manda a hacer algo que Él ya hace, no nos manda a hacer algo que no hace. Hay muchas personas que quieren imponer a los demás cargas que ni ellos mismos hacen. A veces los mismos padres le exigen a sus hijos cosas que ni ellos mismos hacen o hicieron. Pero Dios es distinto, Él es perfecto. Él
nos llama y nos manda a amar al extranjero. Es decir, nos recuerda que todos hemos pasado por momentos de debilidad o dependencia. Todos hemos tenido experiencias donde hemos necesitado ayuda de otros. Esas experiencias nos deben hacer más sensibles para tener compasión de aquellos que están en necesidad, ¿no? Entonces, algo en que podemos aplicar esto es en ser hospitalarios. Debemos ser hospitalarios. Lamentablemente vivimos en un mundo tan lleno de maldad, tan lleno de corrupción, que no podemos ser hospitalarios con cualquier persona, pero sí como hijos de Dios. Él nos ha dado su espíritu que nos guía a toda verdad. Su espíritu nos dirige y nos ha dado sabiduría de Él para saber a quién hospedar y cómo hospedarlo, cuándo hospedarlo. Y Dios quiere que lo hagamos, ¿no? Sobre todo a los que verdaderamente sabemos que son sus hijos, nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia o siervos de Dios. O a otras personas que vemos en necesidad, a lo mejor no las podemos hospedar en casa, pero podemos ayudar de alguna forma si están pasando por dificultades. No, el pueblo de Dios no debe ser indiferente, no debe ser indiferente a esas personas que están en nuestra sociedad y que los vemos en las calles. Muchas veces es gente floja totalmente, pero hay veces que hay gente que sí verdaderamente tiene necesidad y es ahí donde necesitamos que Dios nos dirija. Hebreos 13:2 nos dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Dice, a Jehová tu Dios temerás, ¿no? No, aquí el temor no es un miedo, sino es una reverencia profunda, un respeto santo, que reconoce su grandeza y su santidad y no lo queremos ofender. Eso significa temer a Jehová, significa que Él es la autoridad máxima en todas las áreas de nuestra vida. A Él solo servirás. Israel, tanto Israel como nosotros, debemos servir únicamente a Dios. No debe haber otros afectos. Muchas veces tenemos ídolos, afectos, gustos, tendencias a las que les dedicamos tiempo, esfuerzo, que nos han hecho tener un corazón dividido. Con la mitad servimos a Dios y con otra mitad nos servimos a nosotros mismos, nuestros placeres, nuestros gustos. Y Dios no quiere un corazón dividido, solamente a Él servirás. Entonces, solamente a Él servirás significa que que el servicio a Dios implica una obediencia, adoración y devoción en todo lo que hacemos, no nada más una vez a la semana, en todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Y luego dice, a Él seguirás. A Él seguirás. Seguir indica caminar con Él. Hubo un hombre que se llamó Enoc, que caminó con Dios, A Él seguirás. Es apegarte a Dios, apegarte, no desviarte a derecha o a izquierda. Seguir, cuando tú sigues a alguien, no sé si alguna vez te ha pasado que no sabes llegar a alguna dirección y vas siguiendo a alguien y no estás viendo más que lo necesario, indispensable para no accidentarte, pero estás viendo a ese carro, estás siguiendo ese carro y de repente si se te mete otro carro tratas de rebasarlo o tratas de mantener una distancia saludable pero suficiente para no perder ese carro, porque dependes de ese carro que sigues, no sabes llegar a la dirección, entonces a Él seguirás. Es ese apego dependiente, o sea, estás siguiéndole a Dios cuidadosamente y esa es una expresión de una dependencia y una lealtad total a Dios. Lealtad, qué importante es ser leales a Dios. Somos desleales. Dios demanda lealtad a Él. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces, Él es el objeto de tu alabanza, o sea, el único
digno de gloria es Dios, nadie más. Él es el objeto. Somos tan idólatras que de repente tendemos a cambiar el objeto, ¿no? Hubo alguien que dijo esto y me parece muy sabio, que ha llegado el momento en que algunas personas alaban la alabanza. Alaban la alabanza, es decir, que los cantos de alabanza y adoración, que son tan preciosos, algunos de ellos, con una música preciosa, nos gusta tanto, la disfrutamos tanto, que si no nos damos cuenta, somos tan idólatras, estamos tan caídos, que se convierte en el objeto de nuestra alabanza, en lugar de que Dios mismo sea el objeto de nuestra alabanza. Él es el objeto de nuestra alabanza. No es la alabanza misma, no es el servicio a Dios. Muchos se convierte el ministerio, tienen ministerios, o sea, sirven a Dios. Su ministerio se convierte en el objeto de su adoración. Están dedicados al ministerio, no están dedicados a Dios. Están dedicados al ministerio. Se levantan pensando en el ministerio, qué hacer para mejorarlo, qué hacer para trascender, qué estrategias hacer, pero ya no es Dios el objeto de su adoración. Entonces, cuando piensas todo eso, dice, Señor, ayúdanos, porque estamos tan caídos que fácilmente nos desviamos de quién es el objeto de nuestra alabanza. Y dice, y Él es tu Dios. Él es tu Dios. O sea, muchos creen en Dios, ya no es Dios. Muchos dicen, gracias a Dios, creo en Dios, pero aquí Él es tu Dios, tienes que hacerlo tuyo, quiere decir que es personal, no es un Dios lejano, es un Dios cercano, es un Dios personal, es un Dios que te ha escogido y tienes que hacerlo tu Dios. No basta con decir existe un Dios, no, Él es mi Dios porque yo lo sigo, porque yo lo amo, porque yo lo creo y porque yo le obedezco. Mi Dios, Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto, ¿no? En el caso de Israel se refiere a todas esas obras poderosas que vimos, las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, cuando les dio maná milagrosamente durante el desierto, cuando les dio agua de la roca, la victoria sobre naciones más poderosas que ellos, sobre enemigos que de ellos. Dios ha hecho grandes y terribles cosas. Y aún en nuestras vidas, cuando meditamos, Dios ha hecho cosas grandes. Empezando por quitarnos la ceguera espiritual. Entonces, vamos a seguir aquí. Dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Wow, esto es hermoso. Con 70 personas descendieron tus padres. Cuando vemos la historia de Abraham, anciano, con una esposa anciana, estéril, que Dios le dio la promesa de ser padre de multitudes, y apenas tenía a Ismael y a Isaac, siendo el escogido Isaac, que de ahí iba a salir las multitudes, de un solo hijo. E Isaac no tuvo muchos hijos, tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Parecía la historia tan lenta, pero Dios tiene sus tiempos, Dios tiene un proceso para cumplir sus promesas. Y cuando Él así lo decidió, ese pueblo se multiplicó como Dios lo prometió. Y algo importante, Dios le habló a Abraham y le dijo que su descendencia sería, y le dio 2 ilustraciones, como la arena de la tierra, la arena del mar, como el polvo, y también le dio la ilustración de como las estrellas del cielo en multitud. Y el polvo
como la arena se refería a la descendencia natural, que vemos en la nación de Israel, que es la nación que está en Palestina. Pero cuando hizo referencia a las estrellas del cielo, son a los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que empezaron con 70 personas, descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Entonces, no solamente se queda en que el pueblo de Israel ya eran millones, sino que a través de la historia son millones, aunque a veces parezcan pocos, pero son millones a través de la historia que han llegado a ser también hijos de Dios, pueblo de Dios. Entonces vemos a un Dios que cumple lo que promete. Y podemos terminar diciendo que Dios es digno de toda nuestra alabanza porque Él ha hecho maravillas, porque Él cumple sus promesas y transforma lo pequeño, 70 personas, transforma lo pequeño en algo grande para su gloria, solo para su gloria.